La cara más oscura del madurismo. Misión de la ONU revela que el gobierno profundizó la represión tras los resultados de las elecciones presidenciales. Uruguay advierte en la OEA consecuencias críticas de ignorar la crisis venezolana. Respeto absoluto. Gobierno de Maduro reafirma su apoyo a Lula y se desvincula de las polémicas declaraciones del fiscal Tarek William Saab. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela, yo soy Yasmín Velasco y hoy 15 de octubre de 2024, estas son nuestras noticias más destacadas. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha publicado un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela en contexto postelectoral que demuestran que el gobierno de Nicolás Maduro decidió profundizar el esquema represivo para intentar permanecer en el poder ante los resultados adversos de la elección presidencial, llevando al país a la fase más oscura y sin precedentes de la historia contemporánea. La nota la amplía Joan Álvarez. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó que ve motivos para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en el contexto postelectoral de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, debido a la persecución política y la represión, con un informe que denuncia a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género, develando así la cara más oscura del madurismo, que según los defensores de derechos humanos ha intentado aniquilar al contrario para tratar de mantenerse en el poder a cualquier costo. El informe dice que esta represalia, esta maquinaria represiva, se reactivó con motivo de la convocatoria de las elecciones presidenciales. Y se intensifica y se agudiza esta represión posterior al 28 de julio. Entonces hay una política de Estado sistemática, progresiva, que ya está estructurada para silenciar y para cercar todos los mecanismos, digamos, de oposición política organizada que hay en el país. De esta manera, la ONU ha incluido en sus informes las más de 1.800 personas detenidas tras los comicios del 28 de julio, que superan de manera significativa el número de encarcelamientos que se produjeron en las protestas de los años 2014, 2017 y 2019, con nuevos delitos como violencia sexual transaccional, como métodos de chantaje y extorsión, por parte de funcionarios de diversos cuerpos de seguridad. Desde el punto de vista cuantitativo, tenemos un número de detenidos que en un periodo de no más de 15 días supera el número de detenidos del último ciclo de protesta más intenso en el país, que fue el año 2017. Y eso fue a lo largo de 5 meses. Y aquí en 15 días tenemos un resultado que supera las 1.800 detenciones arbitrarias. Si nos vamos a los asesinatos, tenemos 25 asesinatos, son los mismos que recoge Provea y que también recoge el informe de la misión. Y es un número de homicidios en el contexto postelectoral que se da prácticamente en 2-3 días. Y el último de este tipo se dio en el año 2019, donde se registraron más de 29 víctimas, digamos, mortales, ¿no? en este contexto político. Informe que, según abogados defensores de derechos humanos, son más pruebas irrefutables para la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdallah, advirtió que abandonar a Venezuela en su crisis actual tendrá graves consecuencias, tras rechazar los resultados de las elecciones del 28 de julio que favorecen a Nicolás Maduro. La OEA reafirmó que no reconocerá el proceso electoral debido a las irregularidades detectadas. Con los detalles, Génesis Pérez. El embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, Washington Abdallah, lanzó una fuerte advertencia sobre las posibles consecuencias para la comunidad internacional si se abandona a Venezuela en su crisis actual.
Durante su intervención, Abdala destacó que algunos países aún no comprenden la gravedad de la situación en Venezuela y subrayó que solo existe una verdad, refiriéndose a la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. La declaración fue emitida tras la presentación del informe técnico final del Comando con Venezuela sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro en medio de denuncias de irregularidades. La verdad es que lo que hay que hacer es, perdónenme, seguir militando esta causa, no aflojarle, porque el tema de ser insistente en esto es crucial. Y usted, perdónenme, yo me salgo un poquito del electoral, pero voy a lo filosófico. Le va la vida a Venezuela, pero le va la vida al continente. Porque el día que abandonemos, si alguien abandona a Venezuela en una situación de este tipo, cuidado, porque luego las consecuencias ya las sabemos. Abdala fue claro al afirmar que la OEA no reconocerá los resultados del proceso electoral ni otorgará legitimidad democrática al gobierno de Maduro. El embajador también reafirmó el compromiso de la organización de continuar presionando hasta el 10 de enero, cuando finaliza el mandato oficial. Le tiene que quedar claro a la dictadura que vamos a corretear con toda esta información hasta el 10 de enero. Y el 10 de enero habrá de producirse un cambio allí. La postura de Abdala y la OEA resalta la creciente tensión internacional respecto a Venezuela, donde la falta de reconocimiento de las elecciones profundiza la crisis política y el aislamiento del gobierno de Maduro en la región. Autoridades alertan sobre el avance de los carteles de narcotráfico en frontera, y es que en menos de 48 horas la Fuerza Armada Nacional halló un sembradío de cannabis en la zona norte del Táchira y capturó a una narcomula con una maleta impregnada de coca en el aeropuerto de San Antonio. De manera simultánea, el Ejército de Colombia desmanteló un complejo coca-colero en Cúcuta, manejado por el ELN. Marine Glot con la información. Amigos de Impacto Venezuela, las autoridades colombianas mantienen activas las acciones en defensa de la soberanía en los pasos ilegales de la frontera con Venezuela. Pasos por donde las mafias intentan trasladar el ilícito y en ocasiones son detectados por las fuerzas públicas. En Cúcuta, varios laboratorios de la droga han sido desmantelados este año, el último en la zona rural de la capital norte santandereana, bajo la operación de la guerrilla. Se logró la ubicación y destrucción de un complejo cocalero al servicio del grupo armado organizado ELN en el área rural del municipio de Cúcuta. Este complejo cocalero tenía la capacidad de producir 1 tonelada de cocaína a la semana. Se logra incautar más de 1 tonelada de lacaloide, más insumos líquidos y sólidos. Una afectación más de 20.000 millones de pesos al servicio de las economías ilícitas de los grupos armados ilegales. Del lado venezolano, la Fuerza Armada halló un sembradío de cannabis en Samuel Darío Maldonado, estado Táchira, dejando 2 detenidos. Asimismo, en el aeropuerto de San Antonio fue capturado un hombre intentando sacar vía aérea una maleta con coca líquida. Parlamentarios de frontera alertan sobre el auge del tráfico de estupefacientes. Esto es preocupante, esto es muy preocupante porque apostamos a la paz y a la vida y a la tranquilidad en la frontera. Por eso tiene que haber un trabajo conjunto entre las autoridades venezolanas y autoridades colombianas. A esto hay que hacer la inteligencia, tiene que haber una coordinación entre los organismos policiales de investigación criminal. En el eje limítrofe insisten en la discusión de una ley de frontera que incluya a fondo la sanción penal por delitos cometidos. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Colombia reforzó este lunes la seguridad en la ciudad de Cali, que albergará la cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas COP16 la próxima semana. Esto ante posibles represalias de la guerrilla debido a operaciones militares en la zona. Colombia reforzó el lunes la seguridad en la ciudad de Cali, que albergará la cumbre de biodiversidad COP16 la próxima semana. Esto ante posibles represalias de la guerrilla del Estado Mayor Central, EMC, la mayor disidencia de las FARC. El gobierno desplegó decenas de vehículos blindados y 11.000 policías y militares en Cali para garantizar el desarrollo exitoso de la COP16, aseguró el presidente Gustavo Petro. El fin de semana el ejército realizó la operación Perseo y avanzó con vehículos blindados sobre un bastión del EMC, ubicado a unos 130 kilómetros de Cali, en el departamento de Cauca.
En medio de intensos combates que dejaron al menos una veintena de heridos, los guerrilleros pidieron a las delegaciones internacionales no asistir a la Cumbre de Naciones Unidas sobre biodiversidad. Tras meses de ataques contra la fuerza pública, los disidentes de las FARC que operan en el suroeste del país habían declarado una tregua para facilitar la realización de la cumbre, a la que asistirán unos 18.000 representantes de unos 200 países, entre ellos 14 jefes de Estado y más de 100 ministros de Ambiente. Pero la operación militar en el cañón de Micay, donde hay grandes cultivos de hoja controlados por los guerrilleros que se apartaron del pacto de paz que desarmó a las FARC en 2017, desató una nueva ola de violencia. El presidente autorizó bombardear a los guerrilleros en respuesta a un reciente ataque de los rebeldes con explosivos lanzados desde drones que dejó 17 heridos. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el lunes la llegada de una delegación de la policía de Nueva York a la ciudad, que brindará asistencia técnica en antiterrorismo. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Cancillería aclara, expresiones de Tarek William Saab sobre Lula da Silva son de carácter personalísimo. La Cancillería venezolana aclaró en un comunicado que las recientes declaraciones del fiscal general Tarek William Saab contra el presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, son de carácter personalísimo, que en nada comprometen la relación entre ambas naciones. Durante una entrevista, el fiscal general indicó: Lula no es el mismo en nada, ni en su físico, ni cómo se expresa. ¿Quién eres, Lula, para entrometerte en los asuntos internos de Venezuela y ser ahora el Consejo Nacional Electoral? Ahora hay una supra-CNE mundial, expresó Saab. Por respeto a la libre autodeterminación, presidenta de México anuncia imparcialidad ante situación en Venezuela. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este martes que será imparcial ante la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio que dieron el triunfo a Nicolás Maduro, pero que son denunciadas como un fraude por la oposición. Es la primera vez que la mandataria izquierdista se refiere a la situación política en el país sudamericano desde que asumió el cargo el 1 de octubre. Recordemos que México, Brasil y Colombia buscaron inicialmente una mediación con Caracas. Sin embargo, hasta ahora no se han alcanzado acciones concretas. Giorgia Meloni exigirá liberación de presos políticos en Venezuela ante Consejo Europeo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistirá en la necesidad de exigir la liberación de todos los presos políticos de Venezuela durante el próximo Consejo de la Unión Europea en Bruselas, que se ocupará de la situación en el país latinoamericano. Además, recalcó que no reconocen la victoria de Nicolás Maduro de las elecciones presidenciales, ya que para el gobierno italiano carece de credibilidad y legitimidad democrática, y ha insistido en pedir la publicación de las actas electorales. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que está referida a los cambios militares de Maduro y el exhorto previo de María Corina a las Fuerzas Armadas a proteger a su patria. ¿Qué crees que está pasando dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios. Los leemos. Una Fuerza Armada Nacional que sabe lo que pasó y hay que respetar la Constitución. Maduro sabe que algo está pasando en la Fuerza Armada. Espero que se pongan al lado de la verdad que cada uno de ellos conocen. Dentro de la Fuerza Armada Nacional no está sucediendo absolutamente nada. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.